Hola, muy buenas noches. Estamos dando comienzo a la sesión, entonces primeramente vamos a dar el primer pantallazo a la diapositiva. Me avisan, ¿no? Si en cualquier momento tienen alguna duda, pregunta o tal vez no se está escuchando el audio para poder corregirlo en su momento. Se puede participar en cualquier momento de la clase. Bien, para hablar, ¿no? De aspectos generales, interactivos en este tema. Uno tiene, ¿no?, que hacer alusión a aspectos importantes que vamos a ir detallando en el contenido. Mi nombre es Rivaldo Vergara Céspedes, tengo mi diplomatura en Educación Superior en la Universidad Católica Boliviana, diplomatura en Emergencias y Urgencias Hospitalarias en la Universidad Mayor de San Simón, eh, más de 15 cursos de capacitación en diversos temas en el sistema de salud, INS más bienestar, sistema de información para personal profesional en salud de México. Entonces, cualquier cuestión, cualquier duda, no va a ser un gusto responder. Ahora vamos a hablar del tema inicial, ¿verdad? Que vamos a ver hoy. ¿Cómo hacemos una gestión hospitalaria? ¿Cómo logramos una atención integral de los pacientes oncológicos? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que un manejo de un paciente oncológico es multidisciplinario y nosotros tenemos que tener en cuenta que la clave es quién tiene la sospecha diagnóstica inicial. Si la tiene el médico general, el médico de familia, el cirujano, etcétera, el médico internista, hace clave, ¿no?, que uno tenga el momento diagnóstico de manera precoz, antes de que se tenga, ¿verdad?, un estadio avanzado. Una vez que hacemos el diagnóstico, ¿no?, podemos estadificar y podemos tratar la enfermedad. Obviamente, lo que queremos es un diagnóstico precoz, preventivo, ¿no? Entonces, para eso vamos a nosotros ver, ¿no?, qué es importante, qué modalidades de tratamiento hay y cuándo, ¿no?, se puede realizar una cirugía oncológica en términos, ¿no?, preventivos. Eso lo vamos a ver a posterior. Nosotros viendo la historia vamos a ver, ¿no?, aspectos como que hay restos fósiles, ¿no?, de fémures, en este caso se ve fémur, y ambos, ¿no?, en su cabeza femoral, en el capítulo y subcapítulo se puede ver lo que es una deformidad ósea, ¿no? Acá probablemente sea, ¿no?, posteriormente yo creo que podría ser un osteosarcoma de Edwin, por ejemplo, ¿no? Hace 70 millones de años se puede ver, ¿no?, restos que quedan para la historia. Hace 3000 años nosotros podemos ver, ¿no?, que los egipcios en el famoso papiro de Ebers registraban los descubrimientos, ¿no? Y ahí se podían denotar igual malformaciones y no deformidades tumorales en algunos pacientes. En el año 460, 470 a.C. tenemos, ¿no?, que se acuña el término gracias al querido Hipócrates, donde tiene, ¿no?, cierta nomenclatura, el nacimiento de qué es carcino y qué es carcinoma, ¿no? Entonces, vamos a hacer alusión de que el término, ¿verdad?, de oncología o cáncer, todo viene, ¿no?, derivado ya sea del griego o el latín. En este caso, cuando hablamos de cáncer, se hace alusión, ¿no?, ya sea al cangrejo, también, ¿no?, al signo zodiacal de cáncer, de la palabra carquinos, ¿no?, que significa cangrejo. Posteriormente, ¿no?, tenemos que en el siglo XVII, XVIII, gracias a Robert Koch, ¿no?, se crea lo que es el microscopio y se tiene, ¿no?, una ventana para ver, ¿verdad?, a nivel celular cómo son, ¿no?, las alteraciones celulares de la división mitótica, ¿no?, la displasia, anaplasia, ¿no?, en tejidos. Y gracias a eso, ¿no?, por las investigaciones de Virchow y Pratt en el siglo XIX, surgen términos, ¿no?, como omnicélula, es célula, ¿no? Entonces, haciendo alusión, ¿no?, a alteraciones celulares. Tenemos en cuenta, ¿no?, que Marie y Pierre, lo que es verdad, 1899, descubren, ¿no?, lo que es la radioterapia después de la cirugía, ¿no? O sea, que tiene un efecto positivo, ¿no?, para control de pacientes, ¿verdad?, con neoplasias. ¿Quién es el primer cirujano, ¿no?, que propuso, ¿no?, tener nociones de cirugía oncológica? Pues fue el doctor Hamster, ¿no? Él generalmente desarrolló la primera técnica, ¿no?, de resección en bloque para
adenocarcinoma mamario. Hay que tener en cuenta que en 1940 también Huggins se inventó, ¿no?, lo que es la hormonoterapia para pacientes con cáncer de próstata. Entonces, en una línea de tiempo uno puede denotar, ¿no?, grandes descubrimientos. Ahora, ¿no?, como dijimos, ¿no?, carninos es el término griego, es para el origen de la palabra, ¿no?, para cáncer, que significa cangrejo. Y nosotros tenemos que delimitar, ¿no?, cómo podríamos definir lo que es un proceso maligno neoplásico, como una pérdida básicamente, ¿no?, de cómo se lleva a cabo los controles, ¿verdad?, de la replicación celular. Entonces, si uno no controla la replicación celular, la mitosis, poco a poco se tienden de, ¿no?, a tener un crecimiento celular acelerado, una hiperplasia, metaplasia y displasia, ¿no? O sea, la multiplicación celular eh, en el plazo, ¿verdad?, de estas alteraciones histopatológicas, presentan, ¿no?, que las células pierden diferenciación y con el tiempo, ¿no?, estas células pierden la adherencia, ¿verdad?, a sus tejidos, ya sean parenquimatosos o estromales, y tienden, ¿no?, por neovascularización y otros mecanismos a invadir tejidos locales, ¿no?, ya sea por siembra hematógena, siembra linfática, etcétera. Entonces, si tú quieres definir, ¿no?, el continuo proceso, básicamente es que los mecanismos, ¿no?, que controlan la replicación celular, la separación del ADN, con el tiempo, ¿no?, son superados, son alterados, las células tienden, ¿no?, a tener apoptosis, envejecimiento celular y acumulan, ¿no?, daño genético, y a través de esto, ¿no?, a través de una, la proteína P53, entre otras alteraciones, ¿verdad?, se tiende a tener un descontrol de la proliferación metaplásica, displásica y por último, ¿no?, anaplásica. Entonces, vamos a decir, ¿no?, qué es la oncología, porque es, ¿no?, nuestro tema principal, ¿no? Vamos a hacer alusión que esta rama, ¿verdad?, de la medicina estudia la génesis, el desarrollo y la propagación, ¿verdad?, de dichos tumores, dichas neoplasias, ¿no?, que albergan nuestro organismo y cómo éstas se van a interrelacionar, ¿no?, con el ambiente. Entonces, también, ¿no?, viene derivada de un término griego, ¿no?, oncos, que significa tumor, masa o peso, y logos, ¿no?, que es tratado o el estudio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver también un perfil epidemiológico, ¿no? Cuando uno trata de ver, ¿no?, la importancia de lo que significan las neoplasias, ya sean benignas, malignas, a nivel de América Latina, tiene en cuenta estadísticas, ¿no? En este caso, la fuente de Lancet, en un estudio en 100.000 personas, el año 2020, hace alusión a que el cáncer más común, ¿no?, en la población es el de próstata, al menos el que se tiene registrado, ¿no? ¿Qué quiere decir? 14.6 personas de cada 100.000 habitantes de todos los grupos etarios, ¿no?, tienden a tener cáncer de próstata. En el caso, ¿no?, de la neoplasia más frecuente en las mujeres es el cáncer de mama, ¿no? 14.3 millones, quiero decir, 14.3 habitantes de cada 100.000 lo tienen. Posteriormente el colorectal, pulmón, estómago y tiroides. Entonces, como se dan cuenta, ¿no?, es bastante importante, ¿no?, saber la distribución. Entonces, epidemiológicamente, ¿no?, si hacemos, ¿no?, un avance, gracias a la página web de la OMS de epidemiológica estadística en oncología, Cancer Today, tenemos que con este link, ¿no?, podemos acceder a estadísticas frecuentes, estadísticas, ¿verdad?, actualizadas, y en este caso la mayor actualización está hasta el 2022, donde igual, ¿no?, se hace un tamizaje de todos los tipos de cáncer por habitantes, ¿no?, por cada 100.000, en este caso igualmente en América Latina. Entonces, la incidencia, ¿no?, en este caso es mortalidad y no cambió mucho en relación al año 2020. Próstata y cáncer de mama son los más habituales. Entonces, ya sabemos, ¿no?, que al menos 14 personas de cada 100.000 mueren por cáncer de próstata y 13 al menos con cáncer de mama. Ahora, si hablamos, ¿no?, de mujeres o varones, en un estudio de 2018, en Surveillance, se hizo, ¿verdad?, en esta asociación de cáncer, tendencias, ¿no?, de distribución. Así, ¿qué es más frecuente, no? La mortalidad en mujeres o varones, ¿de qué tipo de cáncer? Ahora, en cáncer de pulmón, ¿no?, y bronquial, es más común la mortalidad femenina, no quiero decir, perdón, masculina, con una diferencia importante. Ahora, en cáncer colorectal, de nuevo, ¿no?, en los varones es más frecuente la mortalidad,
de páncreas, ¿no? Se puede ver, ¿no? Que es eh, también una diferencia, ¿no? A favor de los varones para malos términos, ¿no? De la mortalidad. En cáncer de mama, aunque uno no crea, ¿no? Hay algunos casos, ¿no? De ginecomastia por alteraciones hormonales y se ven, ¿no? Algunos casos en varones, pero más comúnmente en mujeres. Ahora, ¿no? Donde hay una gran diferencia es, ¿no? En el cáncer hepático, ¿no? De vías biliares. Se ve, ¿no? Que los varones tienen una alta tasa de mortalidad y cuando hablamos, ¿verdad? De términos como de leucemia y linfoma no Hodgkin, no hay tanta diferencia, ¿verdad? Entonces, lo más destacado es que el cáncer de pulmón bronquial, no hay una diferencia abundante, será más por el tabaquismo, ¿no? Y otros hábitos. Y hay que tener en cuenta también, ¿no? Que en el cáncer de hígado y vías biliares también, ¿no? En los varones se presenta más mortalidad. Ahora, uno quiere hacer la atención, ¿verdad?, de pacientes oncológicos. Entonces, para eso hay dos tipos de actores, ¿no? Quienes, quienes diagnostican y quienes, ¿verdad?, tratan, ¿verdad? Entonces, la atención especializada es por parte, ¿no?, del oncólogo médico. Y a partir de esa especialidad se tienen, ¿no?, especialidades emergentes, ¿no?, que son muy buenas, como la cirugía oncológica, la radiooncología, ¿no?, para el tratamiento de radioterapia, patología médica, ¿no?, que hace el diagnóstico preciso con histopatología y estudios, ¿no?, de toma de biopsias, ¿no? Ahora, los actores secundarios sabemos, ¿no? Hay genetistas, ¿no?, que pueden predecir, de acuerdo, ¿no?, a qué tendencias no tiene el paciente, en todo caso, ¿no? ¿Qué grupo de genes y prooncogenes tiene, ¿no? Para delimitar, ¿no? Su recurrencia, ¿no? Familiar, hereditaria, una patología. Tenemos, ¿no? Al personal de radiología e imagen, psicología, oncología, psicología oncológica, perdón, psiquiatría, laboratorio, ¿no? Y a los médicos, ¿no? Familiares, de medicina interna, cirugía, cirujanos generales, al personal, ¿no? Que tiene una sospecha diagnóstica, ¿no? Que deriva a los especialistas. Hay que tener en cuenta de que si tú quieres, ¿verdad?, asegurar un tratamiento adecuado para tu paciente, tú tienes que cumplir cuatro pilares, ¿no? Primero, una sospecha diagnóstica para un diagnóstico correcto, ¿no? Posteriormente, un tratamiento efectivo de acuerdo, ¿verdad?, a la estadificación de la neoplasia y un pronóstico, ¿no?, de acuerdo al tratamiento. Tenemos que tener un seguimiento. ¿Cómo nosotros sabemos, no? ¿Qué criterios hay para nosotros saber, no? Si la quimioterapia, la radioterapia está siendo efectiva y posteriormente, ¿no? ¿Cómo investigamos, no? En grupos poblacionales, cómo hacer, ¿no? Políticas preventivas para un tamizaje y un diagnóstico más adecuado, ¿no? Si es un problema de salud en la localidad. Entonces, nomenclatura, ¿no? Vamos a ir por definiciones simples, ¿no? Para hacer un recuerdo. Nosotros sabemos, ¿no?, que existe eh, dos clases no principales de neoplasias de acuerdo a los tejidos, ¿no?, que afectan. Cuando hablamos, ¿no?, de afectación parenquimatosa, hablamos, ¿no?, de células proliferantes, ¿no? O sea, más que todo células, ¿no?, que están en tejidos mesenquimatosos, en tejidos, ¿no?, de células basales, de células madres, ¿verdad? También tenemos, ¿no?, al tejido estromatoso, ¿no? En el estroma donde hay células de sostén, ahí tenemos bastante, ¿no? Fibroblastos, condroblastos, entre otros, ¿no? Según el comportamiento de los tumores, nosotros sabemos, ¿no?, por qué es benigno y por qué es maligno, ¿no? Esto solo hace una alusión a si es capaz, ¿no?, de tener una proliferación displásica de tal grado, ¿no?, que invadan otros tejidos y tengan, ¿no?, siembra hematógena linfática a distancia, ¿no?, o sea, metástasis. Entonces, en lo benigno sabemos, ¿no?, el sufijo, el preferido, el prefijo, oma, ¿no?, más el nombre del tejido. Ahí tenemos lipoma, adenoma, mioma, entre otros, ¿no? Ahora, en los tumores malignos, de los más agresivos, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, ¿no?, los epiteliales, diferentes tipos de carcinomas, y en los mesenquimatosos vamos a denominar sarcomas. Cuando hablamos, ¿no?, de tumores del sistema nervioso central, podemos hacer alusión también, ¿no?, a los gliomas. A nivel hemático, los linfomas, las leucemias. También tenemos que hablar, ¿verdad?, en este aspecto
de distintos tipos de tumores, ¿no? De los cuales vamos a ver cuál es más agresivo y cuál es menos agresivo, de acuerdo, ¿no? A características puntuales. Entonces, cuando uno piensa, ¿no? ¿Cómo debo de hacer un estudio adecuado? Bueno, básicamente uno tiene que tener bien claro, ¿no? Que, digamos, tú sospechas, ¿no? Que un paciente no tiene riesgo de cáncer de próstata. eh, Hiciste una ecografía, ¿verdad? Tiene un volumen prostático de, digamos, 100 ml, ¿no? Tú sabes, hiperplasia prostática grado 4 es superior a 80 ml, ¿no? Entonces, tú mencionas, ¿no? Este paciente tiene hematuria, tiene disuria, tiene estranguria, prácticamente no nocturia, y aparte, ¿no? Ya sufrió de retención urinaria globo vesical 2 veces en urgencias, aparte, ¿no? Hiciste la ecografía y ahora, ¿no? Tú sospechas, ya, hiperplasia prostática, pero ¿cómo sé si es benigna o ya es un cáncer de próstata? Bueno, mm, se hace, ¿no? Para estos casos, ¿no? Para la cirugía, biopsias, ¿no? Biopsias para determinar, ¿no? Si el tejido tiene un tipo histológico ya maligno o no. Se hace el antígeno prostático, ¿no? El PSA, su tamizaje, su medición, mayor ¿no? a 4, ya sabemos, ¿no? Que hay buenas probabilidades, ¿no? De sujeción, un 50% que sea maligno, mayor a 10, hasta un 80-90%, ¿no? De probabilidad. Luego, ¿no? Vemos, ¿no? Si este paciente por el historial, ¿no? Va a tener un TNM ya, invasión a nódulos o metástasis a distancia, ¿no? O sea, por estudios de PET scan, tomográficos, ¿no? Vamos a ver cómo están sus ganglios linfáticos, hay invasión o no, tiene criterios de manejo quirúrgico o ya son paliativos, en ese caso, ¿no? 100 ml se determinó, ¿no? Que era un carcinoma, perdón, un adenocarcinoma, entonces en este caso no se determinó que era un N2M1, digamos, entonces no, ya tenía metástasis, entonces más paliativo, ¿no? Porque en esos casos ya es difícil de tratar. Vemos cómo también podemos hacer neoadyuvancia y vamos a determinar, ¿no? Esos aspectos a posterior. En la historia natural nosotros tenemos que tener en cuenta varias cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que al inicio, ¿no? Causa que las células, ¿verdad? Tengan alteraciones celulares para que se haga, ¿no? Una multiplicación celular anómala. Bueno, básicamente en tres factores tenemos las famosas sustancias, ¿no? Procancerígenas, como el tabaco, la radiación, algunos productos químicos, tenemos diversos tipos de infecciones virales o factores genéticos. Entonces, todo daño celular, lesión primaria, secundaria, ¿no? Que provoque mutación en el ADN con el tiempo, ¿no? Va a generar acumulaciones, ¿verdad? De defectos y esto con el tiempo ya no se va a volver irreversible y posteriormente, ¿no? Se va a alterar, ¿verdad? La mitosis en diversos grupos de células, entonces esto se va a volver anormal y va a llegar al punto, ¿no? Donde el tumor se va a diseminar y no se va a poder controlar, ¿verdad? Esa división celular errática. Entonces, tenemos en cuenta, ¿no? Que la célula que va a mutar, ¿no? Con esa alteración de ADN va a estar alterada, ¿verdad? Para varios años y puede ser que en esos años no se muestre, ¿no? Signos, sintomatología de cáncer, pero hay que resaltar que esas mutaciones no siempre van a llevar al desarrollo de cáncer. Vamos a ver qué es lo que posibilita, ¿verdad? Su avance, su progreso. En la fase de promoción estamos hablando, ¿no? Que todas estas células alteradas con daños en el ADN comienzan a proliferar, ¿no? Ya no están eh, quiescentes, ya no están latentes, ¿no? En este caso ya están, ¿verdad? Una multiplicación activa de manera normal y este proceso, ¿no? Se puede ver acelerado porque se promueve, ¿no? Este crecimiento celular por ciertos químicos y hormonas, ¿no? Por ejemplo, hay que saber, ¿no? Que los niveles de estrógeno son fundamentales, ¿no? En algunos tipos de cáncer de mama, sobre todo en los fibroadenomas, ¿verdad? Y también tenemos, ¿no? Los factores genéticos predisponentes como el HER2, ¿no? Líneas genéticas que predisponen, ¿verdad? A una herencia familiar de neoplasias.
Hay que tener en cuenta que las células mutadas se van a multiplicar rápidamente y van a comenzar, ¿no?, a formar grupos, ¿no?, de células anormales, y esto todavía no se considera, ¿no?, maligno en un inicio. No podemos destacarlo, que a posterior, ¿no?, si ese grupo, ¿verdad?, al inicio metaplásico, que tiene una diferenciación celular anormal, tiene, ¿verdad?, mayor acumulación de daño en el ADN y factores agresores o factores, ¿no?, que van a promover ese crecimiento, pues con el tiempo no vamos a tener un potencial a la malignización. Estos cambios pueden ser sutiles, ¿verdad? A menudo en esta etapa tampoco hay síntomas, ¿no? En la fase de promoción, donde ya hay una cierta multiplicación, pero en fases que ya son avanzadas, donde hay excesiva proliferación e invasión a otros tejidos, se altera, ¿verdad?, bastante el metabolismo, se hay un consumo energético amplio, ¿no?, de ese tejido displásico. Entonces, las células básicamente van a diseminarse, ¿verdad?, desde el tumor primario hacia otras partes del cuerpo. Esta es la fase más preocupante, ¿no?, donde es difícil de tratar, y generalmente a partir de esto es tan complicado que a veces son medidas paliativas, ¿no?, lo que se busca, ¿no?, en estos casos. La fase terminal hablamos, ¿no?, que es la fase donde la enfermedad va a estar tan avanzada, ¿no?, que no responde a ningún tratamiento no actual, ningún moderno. Entonces, el pronóstico, ¿no?, la calidad de vida se deterioran bastante, y los pacientes no van a tener varios sentimientos, varios síntomas, ¿verdad?, y convalescencia, y va a ser difícil, ¿no?, ayudar en, en ciertos aspectos. El manejo del dolor crónico y el nutricional no van a ser algunos pilares en este caso. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que todo lo que hablamos en relación al crecimiento tumoral tiene histopatológicamente, ¿no?, hablando, procesos celulares, ¿no?, implicados. Entonces, básicamente en la fisiopatogenia, cuando nosotros vemos, ¿no?, que la mitosis, la división celular es acelerada y descontrolada, va a producir, ¿verdad?, un proceso de división continua e infiltración a tejidos, ¿no?, diferenciación celular errática. Entonces hablamos que básicamente esto se propicia porque las nuevas células que están invadiendo tejidos van a necesitar, ¿no?, irrigación celular, así que van a formar neovasos, ¿no?, nuevos vasos sanguíneos, capilares, vénulas, entre otros, y con esos, ¿no?, que se denomina angiogénesis, poco a poco, ¿no?, ese tejido va a tener, ¿verdad?, una pérdida de adherencia celular, ¿no? O sea que poco a poco, por el crecimiento errático en relación a dimensiones, el tamaño, van a ir perdiendo su adherencia, ¿no?, en los diferentes tipos de tejidos que, donde se está, ¿verdad?, el tumor primario, van a tener, ¿verdad?, proteólisis, y posteriormente, ¿no?, ante la pérdida de adherencia celular y de su proteólisis, van a tener movilidad, ¿no?, ya sea por vía sanguínea o por vía linfática, ¿no?, o simplemente por contigüidad. Hablamos, ¿no?, que en la historia natural del cáncer, que ya estamos viendo, ¿no?, las fases, puede haber algunos cambios, ¿no?, dependiendo, ¿no?, de cómo, de características propias del tumor o del paciente. Entonces, si hablamos, ¿no?, de tumores en la piel, el melanoma, ¿no?, es uno de los más agresivos. Entonces, en todo caso, ¿no?, tiene un progreso rápido, ¿no? La leucemia, en otro caso, ¿no?, es básicamente crónica y progresa, ¿no?, de forma lenta. El cáncer de mama, en otros casos, ¿no?, puede no presentar síntomas en sus etapas iniciales, y por eso, ¿no?, cuando uno no tiene historia familiar, se menciona, ¿no?, que se puede tomarse una ecografía mamaria a partir de los 35 años, ¿no?, en antecedentes familiares de primer grado, madre con necesidad de quimioterapia o radioterapia, ¿no?, en estadios avanzados de diferentes tipos de tumores. Entonces, se tiene que tener en cuenta, ¿no?, que por mala suerte es así, ¿no? La clínica es en estadios avanzados en tumores de mama. También podemos decir, por ejemplo, que en el cáncer de páncreas puede crecer rápidamente y causar síntomas tempranos, ¿no?, de manera evidente. Algo destacable, ¿no?, es la ictericia en estos casos, y
Se puede denotar, ¿no? Que en los pacientes con cáncer de páncreas la evolución a veces no es de 6 meses, un año, es muy rápida, es bastante fulminante. La localización, ¿no? Siempre es importante determinar el sitio de origen, el sitio primario. En algunos casos el pulmón, el colon, el hígado, ¿no? Los sitios más comunes. Y hay que ver, ¿no? Cómo se va a comportar la enfermedad, porque dependiendo de la litigación que tenga, ¿no? El tejido primario con cáncer, pues es muy probable, ¿no? La metástasis. Entonces, se tiene, ¿verdad? Que hay cánceres en órganos, ¿no? Con poca sensibilidad o en órganos que no tienen nervios, ¿no? En todo caso, un lugar frecuente, ¿no? Y que nosotros estamos viendo es el hígado también, ¿no? A nivel digestivo y en este caso, no solo hasta que esté muy avanzado se producen síntomas, por ejemplo, ¿no? En el hepatoblastoma o el hepatocarcinoma. Si hablamos, ¿no? De qué tan agresivo es, nos hacemos alusión, ¿no? Al término de qué tan rápido es su crecimiento. Entonces, mientras más rápido es su crecimiento, se denomina más agresivo, ¿no? Y los tumores que generalmente van a ser bien diferenciados, o sea, que se parecen bastante, ¿verdad? Histopatológicamente, morfológicamente a células normales, tienden a crecer, ¿no? Más lentamente que los mal diferenciados o anormales, ¿no? Que crecen rápidamente. Un ejemplo bastante clásico, ¿no? El adenocarcinoma de Barrett, ¿no? En esa sustitución de tejido, se tiende a ver, ¿no? Que los casos de displasia en ese cáncer esofágico son severos, ¿no? Son indiferenciados, son anormales y muy agresivos. Básicamente uno piensa, ¿no? ¿Cómo puedo ver el estado del paciente, ¿no? En estos estadios, ¿no? De la historia natural y uno como ve, ¿no? Tiene que hacer un tamizaje y siempre hacer un estudio precoz, ¿no? De preventivo. El tratamiento yo manejo, nosotros sabemos todos, ¿no? Desde la cirugía, quimioterapia, radioterapia y otros tipos de terapia alternativos como inmunoterapia, etcétera, hacen diferencia en esta época, ¿no? Por el avance, pero eh, hacer una regresión total de la progresión o hacer una terapia curativa es bastante difícil, ¿no? Si no se detecta en estadios iniciales. Entonces, ¿por qué es importante saber cómo hacer la etapificación? Cuando tú sabes, ¿no? En qué estadio está el cáncer, puedes tomar, ¿no? Decisiones prudentes y permites, ¿no? A otros profesionales, ¿no? Los cuales van a recibir el caso, determinar, ¿no? Cuál es el avance de ese tumor y sobre todo, ¿no? Si se ha diseminado o no, o tiene metástasis o no. Entonces, esto es un impacto, ¿no? Directo en las decisiones terapéuticas, sobre todo en el pronóstico y el seguimiento del paciente. O sea, hay que determinar bien, hay que saber bien el TNM, porque si uno eh, no estadifica bien, incluso no le puede no ofrecer al paciente una visión clara, ¿no? De cómo está su estado, ¿no? En relación a su neoplasia. Entonces, se tiene en cuenta, ¿no? Que el comité AJCC se creó este sistema y básicamente, ¿no? Lo creó en tres aspectos fundamentales de T de tumor, N de nódulos o ganglios linfáticos y M de metástasis para hacer alusión de qué tal era la diseminación, ¿verdad? De estas neoplasias. Entonces, básicamente, cuando son los estados T1, T2, T3, ¿no? La afectación local es algo que nos hace denominar, ¿no? El término neoplasia in situ, ¿no? Que está en el tejido y que no está siendo invasivo, ¿no? A nivel linfático, ni a distancia, ni de otros órganos, ¿no? Pero cuando hablamos, ¿no? De T4 ya nos surge, ¿no? La idea de que ya se vuelve infiltrativo, ¿no? Por su tamaño, el crecimiento, ¿no? De ese tejido displásico. Entonces, cuando hablamos de N a nivel ganglionar, sabemos, ¿no? N0 es cuando no hay ganglio linfático afectado, ¿no? N1 cuando se disemina uno o varios ganglios linfáticos regionales. N2 cuando ya es una afectación creciente, ¿no? En los ganglios regionales y N3 cuando se ha extendido a más
ganglios linfáticos distantes o regionales, ¿no? Cadenas linfáticas comprometidas. Y metástasis, ¿no? M0 no existe. Y M1 generalmente metástasis a órganos a distancia, ¿no? Esa infiltración permite una siembra, ¿no? Ya sea hematógena o linfática en otros tejidos. Entonces, ahí nosotros no vemos la explicación, ¿verdad? Básica, y hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo principal, determinar, ¿no? Que tu paciente esté en T4 o que presente ya no un estadio N1 a N3, hace la diferencia, ¿no? Porque en estos casos ya se van a ver cómo se toman, ¿no?, las decisiones terapéuticas en base a quimioterapia y radioterapia, pero si es metástasis M1, bueno, ya será algo paliativo dependiendo del grupo etario, ¿no? Entonces, los estadios en el cáncer, podemos ver 4 etapas o 4 estadios, ¿no? Para ver cómo va avanzando la enfermedad. Y acá podemos ver en el esquema, ¿no? Cómo en los estadios avanzados, ¿no? La metástasis se hace frecuente, sobre todo en el 4 y en el 2 y en el 3, cómo no va afectando poco a poco, en este caso no en el cáncer de mama, al grupo linfático, ¿no? De nódulos axilares, donde se drena, ¿no? Un 75% de la linfa. Tenemos entonces, ¿verdad?, los estadios, y nosotros vemos, ¿no?, donde se prefiere. Estadio 1 y 2, ¿no?, el tratamiento carcinoma in situ o localizado. In situ, cuando vemos, ¿no?, que está limitado a una pequeña área, ¿verdad?, donde no hay diseminación a otras partes del cuerpo. O sea, donde se delimita, ¿no?, el tejido básicamente está encapsulado, ¿no?, en su lugar original. Localizado, ¿no?, donde el tumor todavía es pequeño, pero ya no está limitado, ¿no? Está parcialmente limitado todavía a lo que es, ¿verdad?, su lugar de origen. Pero las invasiones, ¿no?, generalmente están en N1, ¿no? No hay invasiones a varios ganglios linfáticos, a lo mucho será uno. Ahora, en estadios 2 y 3, ¿no?, cuando el cáncer ya es regional, o sea, se disemina a tejidos cercanos, ya es N2, N3, ¿no?, ya este 4, entonces ahí vemos, ¿no?, que se va extendiendo rápidamente, ya sea por vía linfática o hemática. Y en el estadio metastásico, ahí vemos, ¿no?, cuando se disemina a varias partes del cuerpo, y sobre todo en estos estadios avanzados, ¿no? La sintomatología es grave, sobre todo la pérdida de peso, el síndrome carcinoide y entre otros casos, ¿no? Entonces, uno quiere hacer estudios y uno se pregunta, ¿no?, ¿qué puedo hacer? Pues lo más básico, ¿no? Cuando se tiene, ¿verdad?, un paciente con una masa tumoral, ¿verdad?, palpable, uno se pregunta, ¿no? Hago las biopsias, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para diferenciar si es benigno o maligno, ¿no?, por su estudio, para precisar, ¿no?, si los márgenes de resección son adecuados o no, para establecer, ¿no?, si la biopsia va a ser representativa y útil en el diagnóstico y para verificar, ¿verdad?, o identificar el tejido removido. Entonces, un ejemplo, ¿no?, en el cáncer de cervix se hace, ¿verdad?, la conización cervical, en algunos melanomas se hace las biopsias excisionales, entonces, para distinguir, ¿no?, el tipo celular. Posteriormente hablamos, ¿no?, de técnicas más modernas, más precisas. En la inmunohistoquímica, ¿verdad?, se tiende a usar los anticuerpos, ¿no?, para identificar diversos tipos, ¿no?, de antígenos o marcadores, ¿verdad?, de muestras de tejido. Se tiene en cuenta, ¿no?, que esas tinciones tienen, ¿verdad?, valores representativos de 0 a +3, donde en 0, ¿verdad?, nosotros determinamos que en la tinción de la membrana se observa menos de 10%, ¿verdad?, de las, menos de 10% de las células tumorales, o sea, no hay una tinción significativa, ¿no?, como se puede ver en la imagen 1, aquí en aumento por 40, no se puede ver, ¿no?, más de un 10%, ¿verdad?, de células con la tinción. Ahora, +1 cuando es leve y perceptible, ¿no?, la tinción en la membrana. Generalmente es incompleta, más del 10% no se puede identificar.
Acá, por ejemplo, acá se está identificando algunas células, ¿no? Con cariólisis, eh, cariosexis, ¿no? O sea, con generalmente células con un tamaño del núcleo no anormal. Se puede identificar acá, por ejemplo, ¿no? Un grupo celular. Más dos cuando la tinción es débil a moderada, ¿no? Completa en la membrana lateral o vasolateral, y se puede ver más de 10%, ¿no? De células tumorales. Entonces acá se puede ver, ¿no? Las membranas laterales y vasolaterales están con la tinción, los antígenos están ahí. Entonces es bastante fácil de notarse este score más 2, una visión de por 40. Ahora más 3, la tinción es intensa, es completa de la membrana, tanto lateral como basolateral, y hay más de 10%, ¿no? De células tumorales. Entonces acá se ve cómo es la tinción, es marcada, bastante marcada, ¿no? En la membrana lateral, basolateral, y afecta casi toda la placa, ¿no? Toda la muestra. Entonces es bastante fácil de interpretar. Ahora, se puede ver también, ¿no? Estudios como en inmunofluorescencia histoquímica, entre otros, y en el FISH se hacen, ¿no? Para estudios de cáncer de mama, generalmente el HER2 en relación a la CD7P, ¿no? Como marcador de este antígeno, y se puede ver, ¿no? Si hay una relación menor a 2, en estos casos se ve una amplificación negativa, y si es mayor a 2, una amplificación positiva. Ahora, dependiendo, ¿no? De diversos casos, de diversos tipos de tumores, neoplasias, se puede ver, ¿no? Diferentes tipos de marcadores, ¿no? El CD45-RO, por ejemplo, en líneas de linfoma, donde los específicos son el CK7 y el CK20. En los melanomas, el bastante usado, ¿no? S100, el MIT, y para los subtipos igual se tienen, ¿no? El CK7 y el CK20. Para el carcinoma, generalmente el CAMS se utiliza bastante, y el bimetin, ¿no? Para sarcoma, y acá se puede determinar igual, ¿no? Por diferentes tipos de tejido. Entre los más importantes, no más específicos, para el cáncer de próstata siempre, por ejemplo, el PSA, para el adenocarcinoma de páncreas, el antígeno tumoral, ¿no? CA19-9, se puede determinar a nivel del ovario igual, ¿no? En casos positivos, por ejemplo, el CK7, el PAX8, ¿no? A nivel colorectal igual el CK20, en carcinoma simples el panqueratin, ¿no? Que se puede ver en otros tipos igual. En tumores de células germinales, ¿no? La clave, las alfa-fetoproteínas, ¿no? Entre otros. Es bastante, ¿no? La denominación. Y si bien no se memoriza por completo, se puede tener, ¿no? La tablita como guía. Ahora, cuando uno ve la diseminación, ¿no? Y uno toma en cuenta, ¿no? En estudios generalmente laparoscópicos, ¿no? A nivel digestivo, tiene que ver, ¿no? Qué tanto es el grado, ¿no? De afectación orgánico. Entonces, lo más negativo es que generalmente, ¿no? Los tumores a nivel del cervix, a nivel del uterino, prostático, tienen tanta diseminación a nivel pulmonar o cerebral que es difícil, ¿no? Incluso, ¿no? Un fibroadenoma a nivel del uterino puede causar el famoso síndrome de Meigs, ¿no? Entonces uno puede ver, ¿no? Casos. Si uno ve por qué se causa, ¿no? El cáncer por infecciones, no está muy lejos la tasa. 10 a 15% se puede causar por diversos tipos de virus, entre ellos el virus de Epstein-Barr o el tipo 4, ¿no? Virus del herpes tipo 4. Entonces, en este caso, este puede causar el linfoma de Burkitt, carcinomas nasofaringios y o gástricos. Importante no evitar su transmisión y o contagio en grupos infantiles, ¿no? La famosa enfermedad del beso. Virus de hepatitis B y C igual se puede, ¿no? Contraer en la infancia, es bastante común, más que todo el tipo C, que es el virus no crónico, que tienen una relación, ¿no? Con el 50-60% de los casos de hepatocarcinoma, ¿no? El BPH, donde hablamos, ¿no? De que a nivel mundial para las mujeres se determina, ¿no? Si este tipo de BPH, ¿no? Presenta los broncogenes, ¿no? E7, E8, y son del subtipo celular 16-18, no, perdón, son de los subtipos, ¿no? 16-18, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Que
van a poder producir, ¿no? En bastantes casos cáncer cervicuterino, también distintos tipos de cáncer anogenital y orofaringeo, ¿no? En algunos casos en varones. Hay que tener en cuenta, ¿no? El estadiaje, ahí tienes estudios de gabinete amplios, ultrasonido, tomografía, resonancia, PET-scan, y si tienen, ¿no? Estudios específicos para el cáncer de mama como los BRACs, y en el caso de cáncer de próstata igual se puede tener por tomografía los PRACs. Ahora, generalmente a nivel de radiografía, ¿no? Es un hallazgo generalmente oportunista, no intencional, ¿no? Accidental, sobre todo la metástasis a nivel pulmonar. Se tiene, ¿no? La imagen famosa, ¿no? De Navidad o en copos de nieve, donde se tienen, ¿no? Radioposidades circulares o de diversos tamaños y o formas circunscritas, ¿no? En diversas porciones, ¿verdad? De los lóbulos pulmonares diseminadas, ¿no? Y que generalmente tienen un aspecto algodonoso, ¿no? Irregular. Entonces, es fácil no verlo por radiografía, ¿no? Una metástasis. Ahora, a nivel tomográfico, se puede, ¿no? Generalmente ver hipointensidad o isointensidad, pero la cuestión es que poco a poco, ¿no? Se van delimitando esas masas tumorales, por ejemplo, en esta tomografía de hígado, se puede ver que están delimitadas, ¿no? 12 masas tumorales de diversos tamaños en diversos segmentos, ¿no? Y de diversos tamaños, pero donde se puede ver con facilidad, ¿no? Es en el PET-scan, donde acá, ¿no? Por tomografía podrías ver dos crecimientos tumorales con hipointensidad, pero en el PET-scan acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y podemos verlo de diferentes tamaños, ¿no? ¿Cómo se define un factor pronóstico y o predictivo en estos casos? Cuando hablamos, ¿no? De lo predictivo, vamos a hacer alusión a qué información nosotros tenemos, ¿no? De que haya probabilidad para que se genere, ¿no? El proceso tumoral y que esto va a requerir, ¿no? Su intervención pronta. Por ejemplo, ¿no? En tumores mamarios se tiene bastante estudiado, ¿verdad? El HER2 y algunos receptores hormonales. Ahora, en lo pronóstico, básicamente la evolución de la enfermedad está determinada por los estadios, ¿no? Dijimos, el TNM, el grado de diferenciación celular, si ella está en displasia, anaplasia, en algunos casos es bastante no complicado manejarlo. Por eso el grado histológico es clave, ¿no? Como pronóstico. Y se ve, ¿no? En las clasificaciones Bateshla, por ejemplo, ¿no? Donde se hacen estudios. Ahora, en lo terapéutico, uno que busca, ¿no? Para el paciente, ¿no? Ver cómo vas a tratar sus comorbilidades, qué preferencias vas a tener según su situación económica, su estado general y o funcional. En el término de enfermedades, en qué estadio va a estar, qué tipo de enfermedades como tal, ¿no? Por ejemplo, si es un adenocarcinoma pancreático, tú sabes, ¿no? No hay muchos casos, ¿no? De diagnóstico, ¿no? De adenocarcinoma pancreático en estadios iniciales, ¿no? Ya es metástasis, entonces ahí lo pienso bien, ¿no? Y hay poco que se pueda hacer. En la institución, ¿no? Dependiendo, ¿no? De si en tu sistema local de salud hay disponibilidad de recursos, capacidad de respuesta, ¿no? Ante pacientes, ¿verdad? En estadio de metástasis o con complicaciones graves. La infraestructura, ¿no? Si hay unidades de quimioterapia disponibles, equipos modernos, ¿no? De radioterapia. Se tiene, ¿verdad? El estado funcional básicamente para el paciente, ¿no? Ver un puntaje, ¿no? Según, ¿verdad? Las puntuaciones se puede ver según la ECOG o el Karnofsky, ¿verdad? Y básicamente dependiendo, ¿no? De cómo está el estado funcional del paciente. Está asintomático, puede hacer sus actividades de vida diaria bien, ya tiene, ¿no? Un puntaje de 0 a 100, ¿no? Dependiendo. Si ya tienes restricción en las actividades físicas extenuantes, pero es capaz de hacer trabajos ligeros o sedentarios, uno, ¿no? En el ECOG, en el Karnofsky 90-80. Si tiene manejo ambulatorio, pero puede autocuidarse y en algunos casos ya no puede desempeñar actividades laborales con más de 50 horas
50%, ¿no?, de horas en vigilia, generalmente para una calificación 2, un puntaje, ¿no?, 70-60. Si tiene una capacidad de autocuidado limitada, está confinado a cama, silla, ¿no?, un 50% de las horas de vigilia, pues puntaje 3 en el ECOD, Karnowski, ¿no?, de 50-40. Está completamente discapacitado, no puede realizar actividades de autocuidado, totalmente confinado a cama o silla, ¿no? Tenemos un puntaje 4, menor a 30. Estos puntajes, ¿no?, generalmente se ven mucho en las sociedades de cancerología y se determina, ¿no?, igual importante para instituciones no benéficas que brindan, ¿no?, apoyo económico a estos pacientes, sobre todo en estadio 3, 4, ¿no?, donde tratan, ¿no?, de ayudarlo para su tratamiento. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, si es local y o regional, ustedes saben, ¿no?, las cirugías, radioterapia. Si es sistémico, bueno, en estos casos se tiene, ¿no?, la quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia o tratamientos biológicos. Ahora, es- hay tratamiento complementario y sostén, claro, ¿no? Siempre es el manejo del dolor, soporte nutricional y rehabilitación, ¿no? Entonces, primeramente, la cirugía oncológica. Si se hace bien, ¿no?, el diagnóstico en estadios iniciales, la tasa de curación, según, ¿verdad?, datos, ¿no?, del Manual de Oncología sexta edición de Herrera, nos menciona, ¿no?, un 62% de curación. En estadios T1, T2, magnífico, ¿no? Eh, entonces tenemos que la cirugía oncológica es tanto diagnóstica como profiláctica, ¿no? Y evalúa mejor que ningún otro método, ¿no?, la extensión de la enfermedad. Bueno, si es metástasis, obviamente, ¿no?, el PET-scan es el mejor, pero si son estadios iniciales, nada, como ver, ¿no?, la morfología de los tejidos en un procedimiento. Radical o curativo, obviamente, ¿no? Se puede hacer una exéresis, una extirpación, ¿no?, de esos tejidos displásicos o metaplásicos, ¿no? Se puede hacer en algunos casos algunas cirugías, pero en las metástasis es controversial, ¿verdad? Es paliativo en algunos casos igualmente. Cuando hablas, ¿no?, que es profiláctico y tú dices, pero lo voy a hacer, ¿no?, para prevención. Por ejemplo, en cáncer de mama, mutaciones BRCA1, BRCA2, riesgo, ¿verdad?, del desarrollo de cáncer en estos pacientes de 56-84%. Generalmente una mastectomía radical bilateral disminuye el riesgo en un 90% y una salpingoforectomía disminuye el riesgo en un 50%. O sea, la mastectomía radical salva muchas vidas, pero dependiendo, ¿no?, del estudio de cada paciente y decisiones. En los tumores de ovario, el BRCA1 25-40% y el BRCA2 del 15 al 25%, ¿no? Y la salpingoforectomía en un total del 96%. A nivel gástrico se ve, ¿no?, que un 5-10% son de origen familiar y se tienen, ¿no?, sobre todo en las mutaciones CDH, un 70%, ¿no?, de beneficios y la gastrectomía total a un nivel de 100%, ¿no? Sobre todo en estos pacientes, ¿no?, con anemia perniciosa, con gastropatía autoinmunitaria tipo A generalmente, ¿no? Se tiene, ¿no?, en la poliposis adenomatosa familiar que el desarrollo de los adenomas se produce, ¿no?, generalmente a los 17 años y el cáncer colorectal hasta los 40. Y la profilaxis es al final de la adolescencia, ¿no?, en el caso de adenomas, y a los 20 años, ¿no?, se puede hacer estudios, toma de biopsias, ¿no?, en los pacientes con esta poliposis adenomatosa familiar. En casos, ¿no?, de enfermedad inflamatoria intestinal CUS y Crohn, el riesgo es de 30%, ¿no?, de cáncer colorectal en mayores de 35 años, por lo cual la protocolectomía profiláctica es generalmente con una anastomosis ileoanal en estos casos como método de preferencia. En casos de criptorquidia, se puede ver, ¿no?, de 5 a 10 veces, ¿no?, mayor el riesgo de presentar de cáncer testicular, ¿no? Y se prefiere, ¿no?, que de manera preventiva se decía a todos los pacientes, ¿no?, se les haga su procedimiento de orquidopexia, ¿no?, para
para que los testículos estén en el saco escrotal a los 6 o 12 meses de edad, ¿no? Para que no se produzca, ¿no? Este riesgo. Ahora, nosotros sabemos, ¿no? La histopatología es el estándar de oro. Tú tienes que hacer una biopsia y la histopatología y inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, en este caso, tienes que tener una muestra adecuada. Si no tienes una muestra adecuada, es difícil, ¿no? Entonces, generalmente hay varios procedimientos modernos entre estos, ¿no? La porotomía estadificadora y citoseductora, ¿no? De cáncer, sobre todo que se hace en ovario y endometrio. Y esto nos ayuda bastante, ¿no? En el diagnóstico tisular, para eliminar todo lo posible, ¿no? De un tumor macroscópico, o en esos crecimientos exotróficos, ¿no? Se documenta, ¿no? La enfermedad microscópica ganglionar y se puede identificar, ¿no? Implantes en la serosa peritoneal cuando se hace estos procedimientos. Además se pueden ver, ¿no? Ganglios centinela, en todo caso. Ahora, la cirugía terapéutica, dijimos, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer y los sitios anatómicos. Ahora, la resección varía de acuerdo, ¿verdad? A la denominación. R0 se denomina resección completa, en R1 cuando podemos ver, ¿no? Una afección microscópica en los bordes, R2 cuando vemos una afección macroscópica en los bordes, entonces dependiendo, ¿no? Lo paliativo, cuando hay pacientes, ¿no? Que no tengan probabilidad de recuperación, rehabilitación, y nuestro fin, ¿no? Es que mejore su calidad de vida antes de su fallecimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que se alivie el dolor, para que haya control. En algunos casos de hemorragia es bastante común que pacientes adultos mayores de 60 años tengan o cáncer colorectal o pólipos, entre otros, ¿no? Y que hayan casos de hemorragia digestiva alta o baja, y se hace, ¿no? La cirugía solo para paliar la hemorragia, ¿no? Y que no tenga una anemia severa, un choque hipovolémico en esos pacientes, ¿no? Anormalidades funcionales, en algunos casos se forman fístulas, ¿no? ¿Cómo se hace su soporte nutricional, ¿no? Para que no haya una desnutrición más acelerada, ¿no? Pobres pacientes que están ya caquéticos. Y la derivación intestinal por obstrucción, ¿no? Que se hace en varios casos igual de tumores digestivos. La reconstrucción, nosotros hemos visto que es importante cuando hay diferentes tipos de tumores, ¿no? Por ejemplo, melanomas, entre otros, ¿no? A nivel de la piel, se pueden hacer, ¿verdad? Una cirugía reconstructiva en colgajo. Por ejemplo, ¿no? En este caso se extirpó en este paciente un carcinoma vasocelular geniano. Y en este caso lo que se hizo que se presentó, ¿no? El cierre de ese defecto, ¿no? De posextirpación con colgajo lobulado. Entonces uno trata, ¿no? De encontrar alternativas, ¿no? Y formación de colgajos, ¿no? Para estos casos. En algunos casos igual, ¿no? Si se hace una mastectomía radical, dependiendo del caso, también se puede hacer la colocación, ¿no? De implantes, ¿no? Dependiendo de qué estadio, ¿no? Tuvo el tumor. También se pueden tener colgajos microvascularizados en algunos casos. En tratamiento quirúrgico ya sabemos, ¿no? 62% de curación. Si el tumor no está en estadio T1, T2, N0, ¿no? Generalmente, ¿no? Máximo N1 hasta un 45%. Es bastante profiláctica, ¿no? Sobre todo cuando hay factores de riesgo o predisponentes, ¿no? Para las neoplasias. Hay que resaltar que ayuda bastante al diagnóstico y de estadificación, sobre todo en cáncer de ovario y endometrio, sobre todo. Y nosotros tenemos que ver, ¿no? Que es difícil que sea 100% terapéutico o encontrar prioridad de ser cero, porque estadios precoces es difícil de diagnosticar. Y se puede realizar, ¿no? Cirugías paliativas si estas no impactan en la calidad de vida del paciente, ya dijimos, ¿no? Control de hemorragias, entre otras, ¿no? En la radiooncología nosotros vamos a ver, ¿no? Que la radioterapia es importante, importante bastante,
Y nosotros vamos a ver, ¿no?, cómo vemos su distribución en relación, ¿no?, a las indicaciones por diversos tipos de tumores. Ahí vemos, ¿no?, el cáncer de mama, que es bastante importante, ¿no? Sobre todo a un nivel de 83%, a nivel, ¿verdad?, de efectividad a nivel mamario, a nivel pulmonar un 76%, en los melanomas un 23%, en el nivel prostático un 60%, ginecológico generalmente ya más limitado 35%, colon 14%, en el recto un 61%. Se tiende, ¿no?, ahí a ver diferentes, ¿no?, grados, ¿no?, de penetración, actividad. Hay que destacar, ¿no? En todo caso, la radiación nosotros vemos, ¿no?, que va a interactuar con el material genético de manera directa o indirecta, pero principalmente, ¿no?, va a formar radicales libres que van a tener un daño, ¿no?, en el ADN, ¿no? Esta acumulación de radicales libres media, ¿no?, fenómenos inflamatorios que desencadenan, ¿no?, ya sea apoptosis o necrosis de diferentes tipos de tejidos por un daño en el ADN, ¿no? Y sabemos que hay dosis, ¿no?, de energía radioactiva que se mide en Gui, la cual, ¿no?, es necesaria para obtener, ¿verdad?, este beneficio que es, ¿no?, el control del crecimiento tumoral, que es energía más de 100 GeV, generalmente en fracción única. Se observa, ¿no?, en estudios, sobre todo en este de radioterapia de Cham del año 2018, que puede detener la función celular. Ahora, la radiosensibilidad, ¿no?, se ve de acuerdo a las fases del ciclo celular. Nosotros sabemos, ¿no?, que hay una interfase y hay una fase proliferativa o mitótica, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en distintas fases es distinta, ¿no?, la actividad. Donde es mayor es en la fase G2. Nosotros recordemos, ¿no?, que inicialmente se produce una interfase, ¿no?, que se ve, ¿no?, en la fase G1 y la fase S, ¿no? Entonces, en esas fases de ciclo celular generalmente hay un crecimiento celular, generalmente en la fase G1 se copian organelos del citoplasma, proteínas y o moléculas no esenciales para la replicación. En la fase S ya se tiene un duplicado completo, ¿no?, del ADN, microtúbulos, centrosomas, y se está formando, ¿no?, el uso mitótico, ¿no?, para lo que es, ¿verdad?, la división del material genético, ¿verdad? Y tenemos que en la fase G2, donde es alta, ahí ya se está organizando, se está condensando, ¿no?, el material genético para poderse dividir. Entonces ahí es donde ya están, ¿verdad?, los organelos y proteínas ya sintetizados, ¿no?, para ese efecto. Entonces, ¿por qué es alta la radioterapia en G2? Porque ahí justo donde el material genético está condensado, ya está organizado, ¿verdad?, ya está listo para dividirse, puede sufrir, pues, ahí más daños, ¿no? Daños de ADN por radicales libres y fenómenos inflamatorios y apoptósicos. Entonces, por eso es, ¿no?, que en la G2 es alta, ¿verdad?, su sensibilidad, moderada en M1, en M y G1, ¿no?, porque el material genético, los organelos, el uso mitótico, microtúbulos, citoplasma, duplicado de ADN todavía no está, ¿no?, procesado. Y mínimo en ese, porque en ese apenas, ¿no?, se está terminando de completar el centrosoma, ¿no? Apenas se está duplicando el material genético. Ahora, ¿qué tejidos son más sensibles, ¿no?, a la radioterapia? Médula ósea, piel, folículos pilóseos y intestino, ¿no?, lo donde se recomienda, donde puede penetrar, ¿no?, la radiación. Y en menos sensibles, pues en el sistema nervioso central y huesos, ¿no?, desafortunadamente. Ahora, según Elkin, ¿verdad?, se producen fenómenos, ¿no?, de separación, reordenamientos de población y de oxigenación, ¿no?, en tejidos afectados, ¿no?, por la radiación. Ahora, para que nosotros podamos entender un poco de esto de la radioterapia, se tienen, ¿no?, términos como BQ o Becquerel, ¿no?, que hace en relación a la actividad, como G, que significa Gray, ¿no?, o dosis absorbida, como el Kerma, ¿no?, que esta energía se puede medir en julios por kilogramo, y el Siever, ¿no?, que es
SB o dosis equivalente, ¿no? Entonces, la cantidad, ¿verdad?, de dosis absorbida o G, que son los Gray, ¿verdad?, es una fórmula donde nosotros planteamos la cantidad de energía que es absorbida, DE, ¿no?, abreviada, cantidad de energía absorbida DE, por unidad de masa, en este caso de dm o decímetros, del material irradiado, ¿no? Entonces, D entre la unidad de masa, en este caso generalmente decímetros, esa es, ¿no?, la dosis absorbida de radiación. Y como nosotros vemos, ¿no?, si es externa por los equipos, podemos denotar, ¿no?, según la energía que usan, cuando es superficial, ¿no? Sobre todo se mide en KEP, que son electrovoltios. Entonces, un electrovoltio, ¿no?, que es la unidad de energía, generalmente es una fórmula matemática que se presenta, ¿no?, a 1.06 por 10 a la menos 19 en unidades de energía, ¿no? En este caso, un kilo electrovoltio representa 10 a la 3, ¿no?, de electrovoltios, es una cantidad alta. Si es superficial es de 50 a 150. En aparatos de ortovoltaje o altos, ¿no?, modernos, se tiende que puede ser hasta los 500 KEP, y en aparatos de cobalto 60 generalmente 1.25 MEP. MEP es una medida más grande, representa un potencial 10 a la sexta electrovoltios. Entonces, por eso, ¿no?, en México se vio hace años que cuando robaron un equipo de radioterapia que tenía el cobalto 60, se hizo, ¿no?, una contaminación radioactiva amplia, ¿no?, en un pueblo, porque es un material ampliamente radioactivo, tiene muchos electrovoltios, ¿no?, mucha energía radioactiva. Aceleradores lineales se puede ver, ¿no?, de 4 a 30, ¿no?, MET o mega electrovoltios, ¿no? Se puede ver también en braquiterapia y en la radioterapia dirigida o metabólica. Se pueden ver, ¿no?, como sustancias reactivas como el samayo 153, estroncio 90, galio 66 y yodo 131 se utilizan, ¿no?, de manera efectiva. El fraccionamiento, ¿no?, dependiendo, ¿no?, hay diferentes tipos de fraccionamiento y lo clásico es que se usen de 1.6 a 2.5 G día por 4 o 5 veces por semana. Cuando es hiperfraccionado se utilizan 0.8 a 1.5 G con intervalo de 4 horas entre cada una. Ese es un tiempo necesario, ¿no?, para reparación de lesiones reparables, ¿no?, en tejidos sanos. O sea que, como esta radiación no solo afecta, ¿no?, al ADN de células normales, también al tejido no neoplásico, entonces hay que darle tiempo para que se pueda reparar el tejido sano, ¿no? Entonces, generalmente, la hiperfraccionada, ¿no?, se hace en los casos no menos avanzados. Y el hiperfraccionamiento acelerado, ¿no?, cuando se cumple la dosis total más elevada en una duración clásica, ¿no?, para lograr el mayor índice terapéutico. Se ve, ¿no?, en los casos graves, ya sean T3, T4, N1, N2, N3, ¿no? Y el hipofraccionamiento, número reducido de sesiones, ¿no?, con dosis mayor que lo que es, ¿no?, la radioterapia clásica, y se pueden ver resultados rápidos pero con riesgos de secuelas, ¿no? Porque si no está fraccionado, los tejidos, ¿verdad?, sanos van a sufrir daños, ¿no?, irreparables. ¿Cuál es el radiosensibilizador? En este caso, ¿no?, es lo más simple, ¿no?, el oxígeno. Y se han desarrollado algunos químicos, ¿no?, para tratar de sensibilizar a tejidos hipóxicos, ¿no? En este caso, generalmente, el cinclofluoruracilo se puede ver, ¿no?, que inhibe, por ejemplo, la timidilato sintetasa, y en este caso sirve bastante en tumores de vejiga, ginecológicos, a nivel anal. Los platinos, ¿no?, como sensibilizadores, sirven para la reticulación de ADN y la aducción, y sirven, ¿no?, en pacientes ginecológicos con tumores de vejiga, pulmón. Por ejemplo,
gemcitabine puede servir para inhibir la ribonucleótido reductasa en tumores pancreáticos de pulmón, ¿verdad? Y entre otros, los que más se utilizan, ¿no? Fluoracilo, platinos, ¿verdad? Ahora, en casos, ¿verdad?, donde hay concomitancia, donde dices tú, es bueno usar quimioterapia y radioterapia, entonces mencionemos cuáles, ¿no? Por ejemplo, tumores inoperables de cabeza y cuello, donde por el alto riesgo, ¿no?, de mortalidad de la intervención y por los tejidos comprometidos que son vitales para la vida, ¿no? No se pueden, ¿verdad?, tomar riesgos grandes, ¿no?, en estadios avanzados, ¿no? Cabeza o cuello, en algunos casos de pulmón, más que todo en el carcinoma microcítico, ¿verdad? En el esófago, cervicuterino, vejiga, ¿no? Generalmente lo preoperatorio, ¿no? Cuando hablamos de cirugías conservadoras y menos mutilantes, como puede ser de laringe, esófago, estómago, páncreas y recto, ¿no? Se prefiere que haya una concomitancia. Y en lo postoperatorio, para disminuir el riesgo, ¿no?, de recaídas, más que todo a nivel local y metástasis a distancia, ¿no? Por la posibilidad de siembra hematógena o linfática. Y mejorar la supervivencia sobre todo, ¿no?, cuando es postoperatorio. Hay efectos, ¿no?, que se ven a nivel agudo, ¿no?, de la radiotoxicidad y sobre todo, ¿no?, así a nivel sistémico, letargia, fatiga. A nivel cutáneo uno puede ver eritema, descamación, ¿no?, de tejido, prurito. A nivel de mucosas, la famosa mucositis, ulceración. A nivel de esófago, esofagitis. A nivel de pulmón, neumonitis, tos. A nivel hepático, una hepatitis post-radiación. A nivel de intestino, ¿verdad?, diarreas, náuseas, vómitos. A nivel de vejiga se ve bastante las urgencias urinarias, disuria y hematuria. A nivel del recto, proctitis, rectorragia, tenesmo. A nivel linfático, ¿verdad?, hematológico, linfopenia, trombocitopenia, anemia. Como se puede ver, sobre todo inflama los tejidos, ¿no?, media mecanismos inflamatorios, y en algunos casos producen, ¿no?, fenómenos hemorrágicos, ¿no? Y sobre todo que provoca una depresión de plaquetas, depresión de glóbulos rojos, ¿no? Ahora, se puede determinar, ¿no?, cuál es la dosis máxima tolerada. 6.000 Gs en todo caso, ¿no?, para lo que es necrosis en el sistema nervioso central. Para la columna 5.000, ¿verdad?, en 5 centímetros. Para la piel 6.000 es bastante resistente, ¿no?, a grandes dosis. Para lo que es, ¿verdad?, en glándulas salivales 4.000. A nivel de pulmón menos, ¿no?, 2.000. A nivel de testículo, por provocar esterilidad, 200. O sea, es el tejido más sensible a una dosis, ¿no? Es el testículo, como pueden ver, a 200 ya puede ocasionarse esterilidad. Entonces, la radioterapia es muy útil, ¿no?, como modalidad de tratamiento en diferentes contextos. Y nosotros sabemos que en la fase del ciclo celular donde tiene muy buena efectividad es en la G2, ¿no?, y es mínima en la S. El principal radiosensibilizador es el oxígeno. Entonces, en los pacientes con EPOC, con enfermedad intersticial pulmonar restrictiva, fibrosis pulmonar, ¿no?, se tiene que hacer, ¿verdad?, con tanque de oxígeno o con oxígeno suplementario, ¿verdad?, a alto flujo, ¿no? Por eso generalmente se solicita igualmente que haya, ¿no?, un componente hematológico óptimo, ¿no?, no anémico, para la buena distribución de la oxihemoglobina, ¿no? 10 miligramos la hemoglobina, por lo menos. Y hay que considerar la radioterapia y sus efectos tóxicos, ¿no?, de acuerdo a los pacientes. Y hay que ver que hay diferentes modalidades de tratamiento, y la más usada a nivel mundial es la clásica y la hiperfraccionada. Ahora uno ve, ¿no?, que la oncología va a buscar mejorar las tasas de supervivencia, ¿no? Si hablas de este aspecto a nivel global, es que el tiempo transcurrido, ¿verdad?, desde el inicio del tratamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, quimioterapia hasta la muerte por cualquier otra causa, ¿no? O ya sea
el tumor otra causa, ¿no? Que quieres mejorar la supervivencia global en todo caso. Supervivencia libre de enfermedad, o sea, tiempo desde la remisión completa, ¿no? Hasta la decaída de la enfermedad, o sea, cuánto tiempo ha permanecido, ¿no? En remisión ese tumor. Y supervivencia libre de progresión, el tiempo transcurrido, ¿no? Desde el inicio del tratamiento hasta la progresión del tumor, medida por qué. ¿Tú cómo vas a ver la progresión o remisión? Hay estudios por la Sociedad de Cancerología Española, generalmente el CERAN y otras, el RECIS, vamos a ver cómo, según el RECIS, se puede ver, ¿no? Una involución o una progresión del tumor. Y aquí podemos ver otras tasas, ¿no? La más importante es la tasa de supervivencia global, ¿no? Donde vemos esa proporción de pacientes vivos en un momento específico después del diagnóstico, ¿no? Es muy importante a nivel estadístico epidemiológico eso, ¿no? Y sobre todo la tasa de supervivencia a 5 años, ¿no? Que nos da un pronóstico interesante en diversos grupos de pacientes. Tenemos el modelo, ¿no? De Gompers, donde se puede ver, ¿verdad?, una relación entre cómo va, ¿verdad?, el pronóstico en relación a un tumor detectable o letal, ¿no? Y ahí va en relación al número de células neoplásicas. Cuando se tiene un exponente, ¿no?, de 10 a la 9, se tiene un tumor detectable que aproximadamente tendrá una extensión de 1 gramo, ¿no? O pesará 1 gramo. Ahora, cuando es superior a la 10 a la 12 por el número de celular, se tiene en cuenta, ¿no?, que ella es letal y puede pesar más de 1 kilogramo, ¿no?, ese tumor. El modelo de Norton Simón hace alusión, ¿no?, a cómo son las dosis, ¿no?, para el tratamiento. Las dosis densas mencionan, ¿no?, que provocan una tasa de muerte de células malignas y es una respuesta directamente proporcional, ¿verdad?, a la tasa de crecimiento del tumor en el momento del tratamiento. Entonces se prefieren para eso dosis densas. Y según el modelo de Gold y Kuman, se prefiere la poliquimioterapia, donde se sostiene que la probabilidad de que un tumor puede tener, ¿no?, células resistentes depende tanto del tamaño tumoral como la tasa de mutaciones, ¿no?, de esa célula tumoral. Entonces, en esos casos, en tamaños tumorales no grandes, y que el paciente presente mutaciones, se prefiere, ¿no?, la poliquimioterapia. Hay otra ley, la ley de Skipper, ¿no?, que se hace para ver, ¿no?, cómo va el caso de las células, ¿no?, post quimio, radioterapia. Entonces, en este caso, las células residuales, ¿no?, generalmente, tras estos procedimientos pueden causar, ¿no?, una recurrencia incurable, ¿no?, por crecimiento logarítmico o exponencial. Como ustedes sabieron, en un tejido, si hay 10 a la 12 o más células tumorales, se llama, ¿no?, como la tasa letal, ¿no? Entonces, la tasa, lo que se quiere conseguir es que haya menos células residuales post quimioterapia o radioterapia, que todas esas células neoplásicas sean no destruidas. Entonces, en la quimioterapia se sigue la cinética de primer orden, donde una dosis determinada, ¿no?, mata una fracción constante de células. Ahí se prefiere una destrucción del 99% de estas células neoplásicas. Y por esto se ve una relación inversa entre cantidades de células tumorales al momento de inicio de la quimioterapia y la probabilidad de su curación. Las células generalmente no en reposo cinético son más resistentes a la citotoxicidad, ¿no? O sea, cuando las células no están en fase G1S, no tienen tanta citotoxicidad, ¿no? Dijimos en la fase G2 sobre todo, ¿no? Y fase M tienen, ¿no?, la citotoxicidad. Ahora, las dosis máximas toleradas, sabemos, ¿no?, cómo van las respuestas antitumorales y cómo va el índice terapéutico, ¿no? Y esto nos muestra, ¿no?, que deben utilizarse, ¿no?, dosis clásicas, ¿no?, de radioterapia hiperfraccionadas, ¿no?, para que el índice terapéutico sea óptimo y se logre, ¿no?, erradicar al menos a una dosis al 50%, ¿verdad? Como bien decimos, ¿no?, dosis media o dosis máxima, ¿no?, el 99% de células tumorales.
Intensidades de dosis, ¿no? Se debe de notar según el libro de Vita, novena edición, ¿no? Que la cantidad de citostáticos se debe administrar por unidad de tiempo, ¿no? Y se debe expresar en cómo miligramos, metro cuadrado semana, ¿no? Con independencia de esquemas y vías de administración. La intensidad de estas dosis sumadas van a verse, ¿no? Como influencia de múltiples fármacos, ¿no? Y esto vamos a ver, ¿no? Cómo repercute en el resultado de ciertos tumores. Ahí hablamos, ¿no? De las dosis densas y las metronómicas. Y las que mejores, las que dan un resultado más óptimo o mejor, hablamos, ¿no? De las densas, ¿no? Donde se acortan, ¿verdad? Los intervalos entre las exposiciones de medicamentos, acá se puede ver, ¿no? En tiempo inicialmente de 3 semanas, posteriormente 42 días, ¿no? Cómo se van acortando. Y en la metronómica, ¿no? Donde se tiene una administración crónica, dosis generalmente relativamente bajas o mínimas, en intervalos cortos, ¿no? En este caso, como se puede ver, se tiene un método normal y uno metronómico, ¿no? Generalmente se podía ver en dosis densas cada 3 semanas y en los metronómicos cada semana, pero a dosis mínimas, ¿no? Y en la poliquimioterapia se ha demostrado, ¿no? Que es más efectivo, ¿no? Que la monoterapia y se debe utilizar sobre todo, ¿no? En esos pacientes ya con estadios avanzados y con factores predisponentes o genéticos, ¿no? Hay que ver bastante el mecanismo de acción de los medicamentos y sobre todo, ¿no? Los espectros de toxicidad que tenga cada uno. ¿Por qué tendrían resistencia, ¿no? Algunos grupos celulares displásicos, tejido neoplásico? Porque en algunos casos tienen buenos mecanismos de separación del ADN, hay secuestro del fármaco, o sea, por ejemplo, no hay un buen metabolismo, ¿no? A nivel hepático, puede tener una interacción con los citocromos negativa por otro fármaco, puede alterarse el banco celular, puede haber una disminución de la captación del fármaco, ¿no? Una apoptosis, una alteración, ¿verdad?, de los transportadores. Pacientes, dijimos, ¿no? Con menos de 10 de hemoglobina, entre otros, ¿no? En lo farmacológico, netamente, es que no se dosifica bien, ¿no? Que son esquemas subóptimos, no son dosis adecuadas, ¿verdad? Y sobre todo, pobre distribución del fármaco dentro del tumor, ¿no? Tal vez no es el indicado de acuerdo, ¿no? Al tipo de tumor. Ahora, vamos a ver intenciones de tratamiento. Y esta es la última parte donde vamos a analizar en diversos pacientes cómo es, ¿verdad?, la categoría de tratamiento. Y vamos a ver, ¿no? Un caso, casos clínicos y su explicación, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta paciente de 52 años, su antecedente familiar de padre con cáncer gástrico que lo tuvo a los 60 años. Y tenemos, ¿no?, que otros aspectos patológicos personales son negados y que este paciente presenta un dolor abdominal intermitente de 8 de 10 de intensidad EVA, con plenitud postpandrial. Esto no nos interesa, la plenitud postpandrial. Ya me hace pensar, ¿tendrá estenosis pilórica? ¿Eso será por un proceso tumoral o no? Hay que pensarlo, ¿no? ¿Será una dispepsia funcional, no funcional? Úlceras pépticas, ¿qué está causando esa plenitud postpandrial? O ya son úlceras pépticas, ¿no? Gástricas o duodenales que están generando estenosis, ¿qué puede ser, no? Ahí se agregan vómitos e intolerancia por vía oral, o sea que hay una región ya con estenosis, que puede ser gástrica o esofágica, no importante. Ahora, lo que más les llama la atención, pérdida de peso de 6 kilos en 2 meses. 6 kilos es mucho, demasiado, ¿no? Para 2 meses, entonces uno se pone a pensar, no tiene un gasto metabólico superior, antecedente de cáncer gástrico a nivel familiar, entonces este caso sí puede ser, ¿no? Una neoplasia o algo. Se solicita por local una endoscopía y tiene un tumor gástrico, ¿no? Con reporte de adenocarcinoma poco diferenciado.
¿Cómo se va a estratificar? Como cáncer gástrico en estadio 3, T3, N1, M0. En el examen físico, en estado funcional, tienen ECOG 1 y actualmente, ¿no? Por el grado de estenosis de ese tumor, ¿no? De ese adenocarcinoma, se le está aportando nutrición enteral, ¿no? Por sonda nasoyeyunal. Sarcomas, este es candidato, ¿no? A cirugía y se va a observar, ¿no? Por oncología médica, ¿no? En este caso se tiene que considerar el concepto de neoadyuvancia, ¿no? Ya se va a ver, se va a someter a cirugía oncológica y la neoadyuvancia, ¿qué nos va a delimitar? Que antes de un tratamiento radical se va a ver, ¿no? Que se puede aportar quimioterapias, radioterapias, si se absorbe bien a nivel intestinal, nomás la radioterapia. El fin de todo caso, ¿no? De la cirugía oncológica va a ser una disminución del tamaño tumoral, aumentar la tasa de disección, tratar de extirpar la mayor cantidad, ¿no? De tejido afectado, pero dependiendo, ¿no? Si tiene un lecho vascular importante, mucha neovascularización también, infiltración es difícil, ¿no? Lograr la preservación de órganos, en todo caso, ¿se podrá evitar una gastrectomía radical o no? Lograr la preservación del órgano es difícil, dijimos. Evaluar la sensibilidad in vivo, ¿no? De quimioterapias, hay que verlo. Las ventajas, ¿no? Puede controlarse la micrometástasis, ¿no? En forma temprana. ¿No? En este caso, la neoadyuvancia se está viendo, ¿no? Como cirugía oncológica y se está viendo, ¿no? Como tratamiento preoperatorio y posoperatorio, ¿no? De quimioterapia y radioterapia, que va a ser importante para fines, ¿no? Ahora acá se está viendo, ¿no? A un paciente de 58 años, sin antecedentes de relevancia, es originario este paciente de la Ciudad de México. Eh, en 2018, en enero, presenta, ¿no? Alteraciones del hábito intestinal. Se agrega que este paciente tiene síntoma de hematoquesia. Se va a realizar por lo cual, uno presuponiendo, ¿no? Que la hemorragia digestiva baja es por causa, por la edad del paciente tumoral, o pueden ser pólipos, una colonoscopía, ¿no? Y se detecta un tumor de 20 centímetros de margen anal. En la biopsia nos reportan adenocarcinoma, catalogado como en estadio 2. Entonces, postoperatorio de micolectomía en febrero de 2018, ¿no? En poco tiempo se lo operó. Y en la TAC preoperatoria se determinó, ¿verdad?, que no tenía enfermedad a distancia y todos dicen está perfecto, ¿no? Colon y recto se van a enviar, ¿no? A oncología médica y ahí se hizo la estadificación patológica, ¿no? T3, N1, M0, bien, no hay metástasis, ¿no? Estadio 3B. Pero se puede ver por el N1, ¿no? Invasión linfovascular. Entonces, ahí en este tipo de pacientes, según su estadificación, ¿qué podemos hacer? Adyuvancia, ¿no? ¿Y qué es adyuvancia? Posterior a la cirugía completamente del tumor, se ha dado, ¿no? Radioterapia y no hay evidencia de enfermedad local o sistémica. El fin, hay que eliminar todo lo posible de la micrometástasis, ¿no? Si no hay todavía detectable, ¿no? A órganos como tal, puede haber, ¿no? A tejido periférico, ¿no? A la lesión tumoral, entonces hay que eliminar esas micrometástasis y hay que disminuir el riesgo de recurrencia local y o sistémica, ¿no? Y hay que hacer una medición de eficacia, entonces hay que ver cómo va la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global, ¿no? Entonces, se tiene que apoyar mucho con radioterapia a estos pacientes, ¿no? Para evitar que estas micrometástasis provoquen recurrencia. Ahora, paciente de 78 años, antecedente familiar, madre con cáncer de cuello uterino, antecedentes patológicos personales de diabetes mellitus tipo 2 y hipertensión arterial sistólica. En noviembre de 2019 se ve que tiene una pérdida de peso no intencionada, 8 kilos en 3 meses, demasiado. Así como dolor en hemitórax izquierdo intenso. Ahí se dice no intencionada, pues no es ejercicio, no es dieta, ¿no? Así como disnea de medianos esfuerzos, ya tiene disnea y dolor en un hemitórax intenso.
En el TAC de tórax se denota engrosamiento pleural y, sobre todo, ¿no? Atelectasia pulmonar bilateral o interesante, ¿no? En la biopsia pleural tú lo haces, ¿no? Porque si denotas engrosamiento, tú dices, no puede haber, ¿no? Una afectación neoplásica a nivel de la pleura, visceral y o parietal, y hay diferentes tipos de tumores a ese nivel. En la biopsia, mesotelioma epitelioide. Es un tumor agresivo, ¿no? El mesotelioma. Se estadifica como mesotelioma pleural estadio 4 porque ya está causando atelectasia pulmonar. Pues, de paso que está siendo infiltrativo, está siendo no limitativo para la función pulmonar, ¿no? Para el volumen tidal, la capacidad pulmonar total, ¿no? En el examen físico, un ECOG 2, oxígeno suplementario ya está usando por esa, ¿verdad? Atelectasia 3 litros minuto, desame pleural izquierdo un 40%, ¿no? Submasivo. Se otorga no tratamiento con carboplatino o como monodroga. ¿Y cuál es la intención? Como se ve, ¿no? Es un mesotelioma, un tumor muy agresivo, ya está generando atelectasia. A nivel pulmonar, lograr un trasplante pulmonar o disección de todo un pulmón es difícil, entonces no nos queda lo paliativo, ¿no? Entonces, al momento, ¿no? No hay posibilidad de tratamiento radical o una cirugía de disección, ¿no? Cirugía oncológica que pueda hacer algo. Se puede hacer un tratamiento de control local a lo mucho. El fin, como nosotros dijimos en lo paliativo, mejoras la calidad de vida, disminuye su dolor, en este caso sobre todo disnea, no en el paciente. Hay que mejorar su estado funcional, que tiene un ECOG 2, hay que producir, ¿verdad? Un R0 en el sitio de la atelectasia, o sea, una resección parcial, pero en el sitio donde el tejido, ¿verdad? Está el tejido infiltrativo, la neovascularización, ese tejido que está adheriendo, ¿no? Las pleuras al pulmón, bueno, pues tengan, ¿no? Su disección para que se evite la atelectasia pulmonar bilateral, a lo mucho, ¿no? Hay que hacer una medición de la eficiencia, ¿no? Hay una supervivencia libre de progresión, cómo va a ser su supervivencia global, ¿no? Ahora, tenemos a este paciente de 41 años, ¿no? Su padre tuvo cáncer de pulmón a sus 38 años, muy temprana edad, ¿no? ¿El qué tiene de malo? Tabaquismo intenso, un índice tabáquico de 30 paquetes año, demasiado. Y antecedente patológico personal, hipertensión arterial sistólica, tratamiento con los losartán. Seguro, ¿no? Este hábito tabáquico está generando, ¿no? Daño cardiovascular. En el 2018, ¿no? En diciembre presenta tos no productiva constante y en la radiografía teletórax se denota, ¿no? Evidencia de un tumor pulmonar en hemitórax izquierdo. Se toma TAC de control y se confirma con biopsia que tiene adenocarcinoma de pulmón. Como ven, ¿no? Siempre es un estudio, ya sea radiográfico, tomográfico, resonancia magnética, ¿no? Y de ahí se solicita biopsia, ¿no? Se estadifica que tiene un T3N2M0, ¿no? Estadio 3B. Ahora, es un candidato para tratamiento concomitante para quimioterapia y radioterapia. Se prefiere, ¿no? Un diferimiento de radioterapia por 8 semanas. Y en el servicio se prefiere, ¿no? Que se inicie carboplatino y paclitaxel, ¿no? Trisemanal, ¿no? Como sensibilizadores, ¿no? ¿Cuál es la intención del tratamiento en este caso? Nosotros queremos generar en este paciente una inducción, pero ¿para qué inducción? Al momento no es un paciente con diagnóstico sin probabilidad de otra modalidad terapéutica. La finalidad, ¿no? De la radioterapia diferida, que se reduzca la carga tumoral, ¿no? Con el fin de que el tratamiento local logre una respuesta, ¿no? Un poco más óptima, ¿no? Y la tasa de eficiencia se va a ver, ¿no? Para la tasa de control local, supervivencia libre de progresión, supervivencia global, ¿no? Y aquí se tiene otro paciente de 41 años, padre con antecedente de cáncer de pulmón, a los 38 años, tabaquismo intenso, igual
tabaquismo, ¿no? Que refleja 34 paquetes año en su índice tabáquico, antecedentes patológicos, se tiene, ¿no? Hipertensión arterial histórica con los sartán. Estamos viendo, ¿no? Que este paciente se le indica, ¿no? En otro caso lo que es radioterapia en una semana. Igual, ¿no? Se dice hay que iniciarle carboplatina y paclitaxel, ¿no? Semanal para sensibilizar, ¿no? Los tejidos. En este caso vamos a ver concomitancia. ¿Qué es concomitancia? En el momento, ¿no? Donde estamos viendo a este paciente es previo a la cirugía y posterior a la cirugía, ¿no? Lo que se quiere hacer es la concomitancia y se quiere ver también un entorno ligeramente paliativo. Tenemos una finalidad, ¿no? Hay medicamentos, radiosensibilizadores, se va a tratar de hacer el control sistémico y eliminar, ¿no? La micrometástasis en este caso. ¿Cómo se evalúa la respuesta? Dijimos, no hay una respuesta completa, parcial, vemos enfermedad estable o progresión de la enfermedad dependiendo, no a escalas. La que mejor lo valora es la OMC y la RECIS. Entonces, cuando uno ve una enfermedad medible, en estos tiempos se utiliza como tal la tomografía no computarizada, ya sea helicoidal y en el DESIS 1.1. También se puede usar la PET-scan o con emisión de positrones. Entonces, el OMS prefiere, ¿no? Que se mida la neoplasia, ¿no? El tejido de manera bidimensional, que se vea, ¿no? Como los diámetros perpendiculares máximos destacan, ¿no? El tamaño. El tamaño mínimo no se especifica según la OMS y el número total de lesiones son todas las que se puedan medir, ¿no? En ganglios linfáticos tampoco se especifica cómo medirlo, ¿no? En el RESIS 1, que es antiguo, que salió en el 2014 por la Sociedad de Cancerología de España, menciona, ¿no? Que hay que medir de forma unidimensional el diámetro máximo. Más de 10 milímetros con tomografía helicoidal es lo mínimo, ¿no? Que se considera, y sobre todo en el número total de lesiones se considera que sea mayores a 20 milímetros con técnicas convencionales, ¿no? Sobre todo máximo de 10 lesiones y hasta 5 por órgano, ¿no? En ganglios linfáticos tampoco no se especifica. En el RESIS igual, unidimensional, diámetro máximo, ¿no? Más de 10 milímetros, pero con tomografía computarizada helicoidal o resonancia magnética, no menor que el doble del espesor del corte, sobre todo, y más de 20 milímetros en radiografía de tórax bien definida y rodeada de aire. Decimos que el número total de lesiones puede ser máximo de 5 y hasta 2 por órgano. Y en los ganglios linfáticos, en el DESIS 1 sí especifica cómo, ¿no? Si incluye metástasis quística, lesiones óseas líticas con componente de partes blandas. Normales los ganglios de eje corto son menores de 10 milímetros. Ganglios con eje corto de mayores a 15 milímetros pueden ser lesión diana. No medibles los de 10 a menos de 15 milímetros. Las lesiones inferiores a 10 milímetros, ¿no? Eso se considera. Ahora, ¿no? Y cuando tú ves la remisión, ¿no? Que hay tasas de curación. Estos son eh, abreviaturas, ¿no? RC, remisión completa, RP, remisión parcial, E, enfermedad estable y progresión de la enfermedad, ¿no? P. Para la OMS, básicamente, ¿no? Que desaparezcan las lesiones, el RESIS 1.1, desaparición de todas las lesiones y ganglios patológicos, la remisión parcial, ¿no? Más de 50% de disminución de la suma de las áreas, en el RESIS 1.1 más de 30% de la suma de los diámetros máximos, en la enfermedad estable no respuesta parcial N1 progresión, en la RESIS no respuesta parcial N1 progresión y el progreso de la enfermedad, más de 25% de aumento de la suma de áreas o aparición de nueva enfermedad según la OMS y según la RESIS, más de
20% de incremento de la suma de los diámetros y más de 5 milímetros de incremento absoluto de la suma de los diámetros. Como se puede ver, se puede denotar, ¿no? Más que todo según la OMS y RECIS, en estudios, ¿no? De tomografía helicoidal y o computarizada, ¿no? Cómo va el progreso de la enfermedad. Ahora, si lo queremos resumir, ¿no? En el 2019 se ve esta tabla y se ve, ¿no? La remisión completa donde no existen lesiones y, y continuidad, ¿no? Igual por 4 semanas, ¿no? Según la OMS, y la RECIS, desaparición de las lesiones y se mantuvo así por 4 semanas. Remisión parcial disminuye el 50% o más de las lesiones y se mantienen así por 4 semanas. En la RECIS, reducción de un 30%, como ven, ahí hay disparidad, ¿no? La OMS prefiere 50 y la RECIS 30. De la suma de los diámetros mayores y se mantiene por 4 semanas. En enfermedad estable, las lesiones no se incrementan ni disminuyen, ¿no? Igual en la RECIS. Y en la progresión, incrementa un 25% de las lesiones y en la RECIS incrementa un 20% de la suma de los diámetros mayores, ¿no? Como pueden ver, cuando uno se plantea, ¿no? Está siendo exitoso la radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, etcétera, etcétera. Se plantea, ¿no? Las respuestas a tratamiento. Y como ven, el parámetro son 4 semanas, ¿no? Para ver revisión completa parcial, ¿no? Entonces, y se van viendo por estándares numéricos, ¿no? Del estudio previo a las 4 semanas, se hace una comparativa, ¿no? Un mes después, para ver, ¿no? Si las lesiones no se extienden, no hay nuevas lesiones, ¿verdad? Y es fácil de determinar, por eso hay que tener estándares, ¿no? Para el tratamiento en este caso. Aquí se ve un ejemplo, ¿no? De cómo se hace un protocolo integral, ¿no? De cómo uno se plantea, ¿no? Que puede hacer un protocolo, una ligera guía de práctica clínica, ¿no? Con algoritmo, ¿no? Cómo tú plasmas un algoritmo clínico. En este caso, ¿no? Se puede ver para el cáncer de mama su concepto, ¿no? Se puede denotar que la prevención primaria, a las mayores de 20 años se menciona, ¿no? Que se hagan la autoexploración, se menciona que en mayores de 25 años ya se plantea la exploración por el personal médico, ¿no? A mayores de 40 años, mastografía, ¿no? De tamizaje, y si en los mayores de 25 años se denota alteraciones en la semiología clínica, pues ecografía de mamaria, ¿no? Y sobre todo referir a esos pacientes, ¿no? A ginecología, y los de ginecología seguro a un oncólogo ginecológico, ¿no? Si encuentran algo malo o sospechoso, ¿verdad? En las biopsias, histopatología, en la tomografía computarizada, cómo van los BIRAX o no, ¿verdad? Y para describir a las lesiones, obviamente, ¿no? Se va a ver, ¿no? Cómo es su tamaño, su tiempo de evolución, su consistencia, movilidad o qué cuadrante van a afectar, ¿no? Entonces, básicamente, se tiene que ver, ¿no? Cuáles son las características, ¿no? De malignidad. El tratamiento va a verse, ¿no? Sobre todo guiado por la histopatología y determinar qué tipo de tejido tumoral es. Ver, ¿no? Si es no invasivo o invasivo. Si es invasivo, sobre todo ductal, que es el 79% de los casos. Eh, Ver cómo se puede hacer una mastectomía parcial o radical, ¿no? Ver si esa cirugía, por ejemplo, dijimos, ¿no? Es conservadora, radical, si se va a requerir una disección axilar, quimioterapia, ¿no? Y cómo se va a hacer, ¿no? El manejo del dolor, el cuidado paliativo, las terapias emocionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, posterior a eso, ¿no? Siempre hay que importar, sí tiene importancia, ¿no? Que tengan factores de riesgo, ¿no? Si esta paciente previamente tiene un BRCA1, BRCA2, menopausia temprana o tardía, si ya ha sido sometida a radioterapia, ¿no? Por otros tipos de neoplasias, ya puede ser pulmón, etcétera. O si trabaja, ¿no? En radiación ionizante, tal vez es personal de rayos X, técnico de rayos X, etcétera, ¿no? Y factores modificables, ¿no? Como es su peso, es
alcohólica, tabáquica, hay que ver, ¿no? Entonces, si cumple tantas cosas, uno tiene que ver cómo va a ir, ¿no? Poco a poco, estandarizando, ¿no? La prevención primaria, secundaria, ver factores de riesgo, eh, describir las lesiones con semiología e histopatología para determinar el tipo celular, que los profesionales, ¿no? Más que todo, el ginecólogo oncólogo vea, ¿no? Con el cirujano oncólogo qué se va a hacer, cirugía conservadora, radical, con el radiooncólogo ver, ¿no? Qué opción de radioterapia se va a hacer. Entonces, se tiene que tener un flujograma que te permita tomar decisiones paso a paso, ¿no? Ya seas médico familiar, general, cirujano general, anestesiólogo, ya seas ginecólogo, tienes que tratar, ¿no? De hacer una prevención. Entonces ahí vemos, ¿no? Cuáles son las conclusiones, ¿no? Hay que ver eh, la intención de tratamiento, cuáles son los objetivos de cada intervención de la neoadjuvancia, adjuvancia, inducción, concomitancia, cómo se mide el éxito de quimioterapias, radioterapia según RECIS y la OMS. Entonces uno tiene que ampliar, ¿no? Su conocimiento en esos aspectos y bueno. Por hoy, ¿no? Esta es la primera sesión. Posteriormente se tiene que ver generalidades del uso racional de medicamentos, se tiene que ver cómo no es el mecanismo de acción farmacológico de distintos agentes, ¿no? Quimioterapéuticos, entre otros, ¿no? Indicaciones más puntuales de tratamiento. Entonces, por hoy eso fue la clase, ¿no? Si hay alguna pregunta, duda, se hace ahora o también, ¿no? Se puede hacer el inicio de la otra clase. En todo caso, ¿no? Cualquiera, ¿no? Que quiera el material, sobre todo las diapositivas, me envía, ¿no? Un mensaje de texto a este número. Este número es número de Bolivia. Entonces, cualquier cosita, ¿no? Están libres de preguntar. Espero, ¿no? Que estos conceptos básicos se hayan logrado comprender y que posteriormente, ¿no? Sigamos abordando cosas más importantes, porque ahora es, ¿no? Una introducción y posteriormente, ¿no? Se va puliendo lo más representativo, lo más importante. Ah, sí, Yorela, las diapositivas, ¿no? Se pueden enviar. Me escribes, por favor, un mensaje a este WhatsApp, que es, ¿no? De código boliviano más 591, y este número, ¿no? Y yo te lo envío vía digital, ¿no? Por PowerPoint. Y ahí, ¿no? Es importante tener las diapos para irse pasando igual. A veces es pesado, ¿no? Dominar conceptos, pero poco a poco, ¿no? Es cuestión de interiorizarse en los conceptos. O sea, esos casitos igual que hemos visto, uno a uno está explicando, ¿no? Qué modalidad de tratamiento es conveniente de acuerdo a cada tipo de paciente, ¿no? Entonces, la oncología es muy amplia, pero podemos, ¿no? Ir aprendiendo cada vez, ¿no? Cómo ir mejorando nuestro esquema preventivo y diagnóstico terapéutico, ¿no? Para lograr un buen pronóstico y supervivencia. Ah, perfecto, me escribes nomás, Yuriela. Entonces, tenemos en cuenta que ya se acabó la clase. Gracias, ¿no? Por su asistencia, por prestar la atención. Entonces, nos vamos a ver la siguiente semana. Entonces, espero, ¿no? Que tengan un buen descanso y igual, ¿no? Me escriben nomás y les paso las diapos y entonces cualquier cosita, cualquier duda que tengan, igual me lo pueden hacer, ¿no? En la siguiente clase, si no es ahora. Bien, entonces, nos vamos despidiendo, que les vaya bien, que tengan buena semana.